había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Casi 6 décadas después de su publicación en 1967, Cien años de soledad llegó a las pantallas adaptada en formato serie, como no podía ser de otro modo, puesto que el tiempo en una película sería a todas luces insuficiente. Pero antes de hablar de la serie de Netflix, es preciso mencionar que, contrario a lo que muchos suelen decir, el libro es mejor que la película, realmente cuando hablamos de libros y sus adaptaciones cinematográficas, estamos hablando de dos lenguajes que son diferentes, el lenguaje literario y el lenguaje audiovisual. Puede que uno se nutra del otro, pero su naturaleza es distinta. Mientras que el lenguaje literario se sirve de la palabra para transmitir ideas y evocar imágenes, emociones e incluso sonidos, el lenguaje audiovisual, por su parte, combina elementos visuales, color, textura, efectos y elementos sonoros, música, diálogos, incluso silencios. Es por esto que desde mi perspectiva debemos renunciar a una comparación injusta entre un libro y una película o serie. Es mejor hablar de obras adaptadas, y como tal existen buenas adaptaciones y otras que no lo son. Bien lo dijo el propio García Márquez en su momento. Cuando la gente ve una película basada en un libro, quiere que sea una ilustración fiel de este, pero una adaptación cinematográfica es la transposición que el público se niega a aceptar. Algunos piensan que los hijos de García Márquez hicieron mal en aceptar que se adaptara la novela, que el autor jamás quiso que esto se hiciera, pero no hay que olvidar que Gabo fue un amante del cine. Incluso fue uno de los pioneros de la crítica cinematográfica en Colombia. Cuando empezó a trabajar en el diario El Espectador en 1954, escribía una columna sobre cine. Además, en 1955 fue corresponsal del Espectador en Europa y allí se inscribió en un curso de dirección cinematográfica en Roma. Después, en la década de los 60, cuando Gabo y su familia se instalaron en México, no solo fue el periodo en el que él escribió Cien años de soledad, sino que también se dedicó a la producción de guiones cinematográficos. Por último, no puedo dejar de mencionar que García Márquez creó la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano en 1985 y en 1986 inauguró la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños. Es bien sabido que en varias oportunidades el Nobel colombiano rechazó las ofertas de muchos cineastas que quisieron filmar una película de su libro. En 1969, Francesco Rosi trató de convencerlo de que vendiera los derechos. Gabo no cedió. Sin embargo, dijo lo siguiente a un periodista: "No quiero que Rossi haga 100 años de soledad porque sus soluciones serán literarias y no visuales. Se adaptan novelas y las películas resultan pura literatura". También dijo: "Un director de cine debe saber las cosas que quiere expresar, tomar sus notas y escribir su película con la cámara mientras filma". En este punto quiero mencionar de nuevo el concepto de adaptación y reiterar, como bien lo sabía Gabo, que una película no es un libro y su lenguaje es diferente. Hacia finales de los 80 ya se habían dado cambios importantes en el mundo audiovisual y por entonces se le escuchó decir a Gabo que Cien años de soledad nunca sería una película, pero que podría reproducirse en otro formato. Ahora bien, lo que Gabo no quería era que Hollywood hiciera una película de su libro. Como dije antes, el tiempo en una película sería insuficiente, pero sobre todo, Gabo no concebía a los Buendía hablando en inglés. Por eso, para los herederos del Nobel era importante que la historia se contara en español y se hiciera en Colombia. Es cierto que años atrás hubiese sido más difícil llevar el realismo mágico a la pantalla, pero hoy la tecnología lo hace posible y creo que el resultado ha sido visualmente atractivo. Macondo cobró vida fuera de las páginas del libro. A mi parecer, la serie de Netflix es una buena adaptación de la novela de Gabo.
aun con sus desaciertos, se ha apegado bastante a la obra literaria, a veces demasiado, por ejemplo, al incluir al narrador que dice citas textuales del libro. Pero bueno, este es un recurso que algunos amarán y otros odiarán. El narrador ciertamente es un hombre caribeño, y justo es este acento el que se extraña en algunos personajes cuando su dicción no termina de encajar, y a veces hay diálogos que suenan forzados, como cuando uno escucha algunos doblajes de telenovelas extranjeras y siente que la gente no habla así en la realidad. Sucede lo contrario con el personaje de Melquiades. La elección de un actor gitano es indiscutible. Además, la caracterización del personaje es una de mis favoritas. Su presencia es tal como la imaginé. También destaca la caracterización de Remedios Moscote y el cómo consiguieron que la actriz se vea mucho menor de lo que realmente es. De esta manera lograron hacer sentir a muchos esa incomodidad e incluso rechazo ante los sentimientos que le profesa Aureliano. El casting es muy bueno, sin embargo, algunos personajes no coinciden con su representación más joven, como sucede con Amaranta o con José Arcadio Hijo. Algunos han criticado la elección de Laura Sofía Grueso, más conocida como Akima, para el papel de Rebeca, alegando algo tan absurdo como que no es bella. Pero, aunque suene a cliché, la belleza es algo subjetivo. Además, es una construcción social. Por mi parte, considero que la elección de la actriz es acertada y sí revela la belleza de una mujer de rasgos indígenas, pues parece necesario aclarar que el personaje de Rebeca en la obra literaria es de ascendencia indígena, lo cual queda implícito en el hecho de que viene de Manaure y además carga con los huesos de sus padres que deben ser enterrados. Basta con investigar un poco la cultura de las comunidades guajiras para entender esta referencia. El gran acierto de Netflix es sin duda la construcción de Macondo. El pueblo se convierte en un universo vivo que se transforma a lo largo de los capítulos, así como se transforma la Casa Buendía, que es un personaje en sí mismo. De hecho, en un principio, García Márquez pensó en titular la novela La Casa, pero se decidió por 100 años de soledad para evitar confusiones con la novela La Casa Grande de su amigo el escritor Álvaro Cepeda Zamudio. El gran temor de muchos lectores era que la adaptación no fuera capaz de capturar la magia. Para mí, una de las escenas que logró hacerlo majestuosamente fue la lluvia de flores amarillas, antecedida por otra escena maravillosa y conmovedora como lo es el sueño de los cuartos infinitos y la trascendencia de José Arcadio Buendía. En su conjunto, la serie de 100 años de soledad es hermosa y logra representar muy bien la esencia del libro. Muchos seguirán insatisfechos con la adaptación de Netflix, mientras que otros se acercarán por primera vez a la obra de Gabo gracias a ella. Las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra.